Bueno, ¿cómo les va? Arrancamos con el encuentro del lunes 26 de abril. Y está bueno recordar que este ciclo yo lo llamé una lectura psicológica de la Torá de la mano de Rashi. Y entonces quiero volver a nuestro proyecto inicial. ¿A qué me refiero? De leer la Torá, estudiar lo que aporta Rashi y luego encontrar nuestra lectura psicológica. ¿Por qué? Porque me di a la cuenta de que en los últimos encuentros yo tomé temas que me interesaban. El pulhán, la función de los Kohanim, la neutralidad, esto es lo que me viene en la cabeza, pero en varios encuentros hice eso. Y después busqué en el texto de la Torá, Psukim, el texto en donde confirmaba lo que a mí me interesaba. No estuvo mal, pero es distinto a leer la Torá, ver lo que cómo Rashi aporta con su explicación y después recién en un tercer momento hacer cómo yo puedo hacer o cómo podemos hacer nosotras una lectura psicológica. Entonces por eso volví al proyecto inicial. Y para eso me animé a tomar un texto que parece ardua, no parece muy convocante, que es el texto de Vaikra, el capítulo 12. Me estimuló, obvio, para las que siguen la lectura de la Parashá en Shabbat, lo último que leímos este Shabbat, que es la Parashá, el tema de la Tumá Betara. Tumá lo traducen como impureza y Tara, pureza. Yo a lo largo de este encuentro no lo voy a traducir, porque justamente lo que yo quiero un poco interpretar y explicar es una acepción completamente, un entender totalmente distinto a lo que en español podemos llamar de pureza e impureza. Ahora vamos a ver. Vamos al texto. Dice la Torá: Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el Bnei Israel lemor. Un enunciado, esto es un precepto que viene de Hashem, dirigido a Moshe, para que sea convocado a la Israel. Y dice: Isha kitazria beyalda zahar, betama shivat yamin, teimei nidat dota pitma. Una mujer que tazría, se embaraza, digamos, vamos a traducirlo así. Tazría es que en realidad es que concibe, pero bueno, es lo mismo. Ve al Zahar y da a luz a un varón, Betim'a Shivat Yamim, y va a estar en un estado de tumá. Ustedes en las traducciones lo van a encontrar como impura. No me parece, porque acá la traducción es una explicación y la explicación refiere a una interpretación. Por eso yo les vuelvo a decir que usó Betim'a, que esté claro para todas. Betim'a Shivat Yamim, 7 días va a estar en este estado de tumá. Que Yemei Nidat Dotá. La Torá homologa esta tumá como de la manera que Yemei Nidat Dotá, como la manera de su flujo menstrual, como la nidá, que es el periodo de menstrual. De esa manera, esa va a ser la misma categoría de tumá.
Ubayom Ashmini, sigo en el paso Gimel, Ubayom Ashmini, Imol Besar Orlato. Y en el día octavo, como nació varón, va a ser el Brit Milá, va a ser que le corta el prepucio de su orla. Y sigue la Torah. Ushloshim yom veshloshet yamim teishev bidmei ta'aram. Después del octavo día se cuentan 30 días más 3 días en donde va a permanecer Bidmei Tahara, en la sangre de su Tahara. Tahara es lo contrario de Tmea. Es el estado contrario de Tmea. Bejol Kodesh, en estos 30 días más 3 días, Bejol Kodesh Lotiga, no se va a acercar a algo consagrado. El Mikdash Lotabó, que quiere decir que en el lugar del Mikdash no va a ir ella. ¿Hasta cuándo? Admleot y Emeitara, hasta que se completen los días de su Tahara. Y bueno, ¿se entendió cómo es el proceso de la mujer que concibe y da a luz un varón? Bueno, entonces, Veimne Keibatelet, entonces va a ser más fácil la parte de si nace una niña. Veimne Keibatelet, Betama Shvuaim. Frente al nacimiento de una niña, el proceso de Tumá es de 2 semanas. Igualmente que Nidata, como en la Nida, como la Tumá es el nivel de la Nida, es decir, ya la Torá homologa el estado de Tumá que nombra a la parturienta al estado de Tumá que nombró a la mujer menstruada, que está menstruando. Veshishim yom, vesheshet yamim, teishev al demei tahara. Y en este caso, 60 días más 6 días, va a permanecer en el proceso de la sangre de la Tahara. Que dijimos que Tahara es el estado contrario al de Tumá. Umiblot y Tahara, la Ben o la Bat, Tavi Keves Ben Shnato Leola, Uben Yonah Otor Lehatat, el Petach o el Moed, el Cohen. Y finalizados los días de este proceso que describimos antes, la Ben o la Bat, sea por haber parido un niño o una niña, a un hijo o una hija, viene el otro momento, Tavi Keves, va a traer un cordero para un corbán que es Olá, y un Ben Yonah y un palomo para un corbán que se llama Hatat. Va a ser instalado Beol Moed, en el Midbar, ese no el Moed, el a Cohen, con la presencia del Cohen. Él nos persigue, o yo lo persigo, el tema de los Kohanim. Nosotros vamos a ver, prestemos atención a esto, porque la función de la presencia del Cohen, para la explicación que tengo pensado, tiene mucha importancia. Y entonces sigue la Torá, Veikrivó lifnei Hashem, y estos animales van a ser Korban, lifnei Hashem, a Dios, Vestipéralea, y va a tener capará. Tampoco capará quiero traducirla, porque es un vocablo muy singular torático, que muchas veces se traduce como expiar, como si uno supiese qué es expiar, y como si uno supiera, o como perdonar. La Torá tiene otro verbo para perdonar, que es lisloach, besalachti. Acá dice vestiper alea, y va a tener capará por ello.
Vetará mi mecordamea, y va a ser Tahará desde la fuente de su sangre. Esta es Torah Tayolevet, esta es la Torah de la parturienta, sea para femenil, para dar a luz a un niño o a una niña, le zahar o la nekeida. ¿Se entendió el texto? ¿Hay algo que queda no claro? Yo les decía antes que no podía traducir Tmea como pureza, Tumá como impureza y Torah como pureza. Porque, ¿qué es una persona pura? ¿Y qué es el concepto de pureza e impureza en los humanos, en las personas, independientemente de la concepción torática? ¿Pero qué es? Yo no soy química, pero la pureza tiene que ver en los materiales, cuánto aleaciones tiene. Bueno, yo, pensando todo en este tema, recurrí a la IA a ver si, o al diccionario de la Real Academia, a ver cómo para lo español entienden pureza o impureza. Y fíjense en lo que dice. Dice, la pureza se considera como eso define la IA, ¿qué sabe? Como la cualidad de una sustancia libre de mezclas, difícilmente aplicable a lo humano, o elementos extraños indicando integridad y limpieza. Y la impureza es la materia ajena que deteriora la calidad de un producto. Incluso para la Real Academia dice, la pureza es la cualidad de puro. Bueno, ¿y qué es puro? Es libre de mezclas, libre de contaminaciones, de impurezas físicas. Por eso realmente no nos sirve estos vocablos para traducir algo que tiene que ver con lo humano. ¿Me explico? Sí, sí, George. Perdón, ¿qué es la sangre de purificación? ¿Qué significa? Bueno, la sangre de la Tahará, es decir, el tema de este proceso, que primero lo llamó en un primer momento Tumá, y va hacia un proceso de Tahará, se produce a partir de su sangre. Tanto en la nidá como en el parto hay flujos de sangre. Como que ese es el proceso de que se produce el pasaje de Tumá a Tahara. ¿Se te aclara? Yoshi, ¿se te aclara? Perdón, me distraje dejando entrar una persona. No te preocupes, después la repaso, por suerte lo estoy grabando. Entra... Entonces no te quede claro, ¿no? Esto del Mei Tahara. Mei Tahara, en la sangre de la Tahara, es decir, este proceso que va desde la Tmea a la Tahara, se produce dentro de un flujo de sangre, que esto pasa tanto en la menstruación, en la nidá, como en el proceso de parto. Pero ¿Se te aclaró? se está relacionando la menstruación con el parto. En el proceso, viste que dice que leímos como dice, Yeshivat Yamim Keyemei Nidat Dotá. Como este proceso es de Tumá, como los días de Nidá. Nidá es el proceso de menstruación. Nidá Dotá, del flujo que sale de su Nidá. ¿Se entendió? Sí. Ok. ¿Les quedó claro para todos el texto? Sí, Patricia.
Sí, yo estaba pensando, ¿no? Que a lo mejor, no, y a lo mejor vos lo vas a retomar después, pero la pureza o impureza, si conviene pensarla como estados, porque una persona pura o una persona impura podrían llegar a ser como objetivos, ponele, que uno se proponga. Pero hay estados de pureza y estados de impureza que se pierden o se ganan de acuerdo a todas estas instancias, ¿no? Acordaría con vos si nos podés explicar qué quiere decir estado de impureza o estado de pureza. Es decir, lo tomaría después justamente como estado de tahará o tmeá. Cuando vos hablas de estados de pureza o impureza, ¿a qué pureza te podés estar refiriendo en relación con lo humano? Yo lo pienso como estados ideales, porque la mujer va a la mikve, sale de la mikve en un estado de pureza, pero que fácilmente puede contaminarse nuevamente. Por eso digo, pensarlo como estado no es lo mismo que pensar como algo que se mantiene todo el tiempo, ¿no? Claro, como un ser, pasar de un ser a un estar. Estoy de acuerdo, lo que no me convence mucho es pureza. ¿Por qué es pureza? Por eso les traje lo que la Real Academia habla de pureza. ¿Con qué? Y vos hablas de con qué contaminado. ¿Qué será esa contaminación? ¿Qué producto viene a contaminar? Por eso me resisto tanto en la traducción. Hay algo como que no es lo físico, es la neyamá o lo interior de uno, las creencias, pero creo que no va directo. Por lo menos no es eso lo que leímos hasta ahora en la Torá. Está bien. Algo uno tiene un bagaje anterior. Ir a la mikve no es ir a bañarse, es algo más que eso. Claro. Bueno, evidentemente es un tema que saliendo del escrito, que yo soy muy fanática del texto. Claro. Ahora, saliendo del escrito, pero no soy literal, pero vamos a ver qué podemos entender del texto. Okay. De hecho, retomo el tema del estado, a diferencia del ser que traía Patricia. De hecho, cuando la Torá misma nos explica un estado cuando explica, entra en una tumá para un proceso de Tahará, y ella empieza el proceso en el 7º día, a pesar que lo concluye recién después del 30 más 3. Empieza el proceso de Tahará ya en el 7º día. De hecho, el 8º día es el Brit Milá. Bueno, si el texto quedó explicado, entendido, vamos a Rashi, como dijimos, nuestra programación. A ver qué explica Rashi y cómo lo explica. Y qué es lo que si explica o interpreta. Fíjense. Dice Rashi, Isha Kitizra, una mujer que se embaraza, o como lo traduce acá, que concibe. Bueno, y dice Rashi, Amar Rabbi Simlai, dijo Rabbi Simlai. Ya cuando Rashi trae lo que dice un rabí, da cuenta que trae un midrash. Te leí los labios. Le trae un midrash. Vamos a ver para qué. Y fíjense lo que dice el midrash. Que Shem sheyatzirato shel Adam ahar kol beima haya va'o b'maase bereshit כך תורתו נתפרשה, אחת תורה בהמה חיה ואור. Dice Rashi.
Dice Rashi en nombre de este Midrash, de Rabbi Simlai. Así como en la creación del hombre aparece la creación y la formación del hombre después que la Torá habla de la beimá, es decir, del animal doméstico, de la hayá, del animal salvaje, y del ave. En la creación es ese orden, y después de todo eso recién viene la creación del hombre. Dice el Midrash, que más de Torató, así, después de todo lo que habló la Torá de los animales puros, acá sí lo traduzco como puros e impuros, porque en el texto inmediatamente anterior habla de los animales puros e impuros que son pasibles de ser consumidos. El animal que puede comer son esos en el perec anterior. Como inmediatamente anterior a esto, dice el Midrash, vamos a hacer Toratonit Parsha, así, Tumay Betorah habla del hombre después que habló de la pureza o impureza de los animales. Ok. Y evidentemente Rashi no nos explica lo que significa Isha Ketizrem. No, sino que Rashi trae el Midrash para dar una interpretación singular al texto. ¿Qué aporta acá el Midrash para ustedes? ¿Qué escuchan acá en lo que dice Rabbi Samlai? Lo leo porque es la primera vez que lo escucho a este Rabbi Samlai. Fíjense, acá hay una homologación, una línea de continuidad entre, después que él analizó el tema de los animales en su nivel de Torah y Tmeá, mira, es interesante, Patricia, porque un animal impuro nunca pasa a ser puro, ni viceversa. Es interesante, como que esta diferenciación que vos querías hacer entre estado y ser, en los animales no hay posibilidad, por lo menos dentro de estos conceptos toráticos. Ahora, dice Rabbi Ishmael, Rabbi Samlai, da un paso inmediatamente después, de inmediatamente en continuación. Les pregunto a ustedes, pensemos juntas, yo ya estuve pensando, ¿esto da cuenta de una línea de continuidad? Yo pienso que no. Yo pienso que justamente lo que aporta este Midrash es una línea de diferenciación, no de continuidad. Y ahora, ¿de dónde lo saco? Porque acá el Midrash dice Bema'aseh Bereshit, como fue en el proceso de la creación. Para eso nos vamos a remitir al proceso de la creación. Digamos, cómo es en el proceso de la creación, que realmente, como dice el Midrash, primero Dios está descrito que Dios creó a los animales domésticos, después a los animales salvajes y después a las aves. Y después, cuando estuvo todo preparado, creó al hombre. Esto da cuenta de una línea de continuidad, es algo más de lo mismo con pequeñas diferencias. Vamos a verlo. Cuando la Torá describe, nos enseña acerca de la creación del hombre, esto lo vamos a encontrar en el Bereshit, en el capítulo 2, en el Pasuk Zay, en el Pasuk 7, que dice la Torá: Vayetzer Hashem Elohim et Adam afar min adama, vaypach ve'apach nishmat chaim, vayi Adam lenefesh chaya. ¿Qué dice la Torá? Acá
usa la Torá un verbo nuevo para toda la creación. En toda la creación, Vayibra Elohim et Hayom, Vayibra Elohim Hayom, Vayasa Hayom. Acá usa la Torá un verbo nuevo que es Vayetzer, y le dio una forma, una tzurá. Ya en el verbo da cuenta a lo que yo les decía, que no habla de una línea de continuidad, sino de diferencia. Estamos estudiando con Yoshi en otro fórum el Morene Bujín del Rambam, y ahí él diferencia entre Tzurá y Homer. A la parte espiritual la llama Tzurá y la parte material la llama Homer. Ahora, como acá dice Vayetzer, le dio forma, por ahí también algo nos puede ir remitiendo a lo que siglos después trabaja el Rambam. Pero bueno, volvemos a nuestra Torá. Dice Vayetzer, que ya aplica otro verbo, et Adam afar min adama, de la tierra, y con eso, Vaipach beapav, y le insufló en sus narices, pero le insufló en su persona, Nishmat Haim, algo espiritual de vida. Y entonces la persona, el Adam, se transformó, se convirtió en Nefesh Hayah. También los animales hablan de Nefesh Hayah, por eso acá, aunque lo explica, Nefesh Hayah Miloleret, quiere decir una persona, quiere decir Medaberet, es decir, la posibilidad del habla. Pero esto ya es una interpretación que sale estrictamente del texto. Pero vamos a ver Rashi acá en el momento con la creación. Vayetzer Hashem Elohim et Adam, Vayetzer, en una palabra, en dos palabras, lo dice Rashi, Shtei Yetzirot. Acá hubo dos tipos de creaciones, o dos tipos de formas, si vamos a lo que les nombraba antes del Morene Bujín. Y después cuando dice Vaipach beapav, que es lo que le insufló, a Sau, miren qué lindo lo describe Rashi, a Sau, mina tachtonim, umina elionim, lo hizo algo entre los inferiores y los superiores. Minatachtonim, guf minatachtonim. El cuerpo, yo diría el organismo de los tachtonim, de lo animal. Ubeneshama mina elionim. Y ¿de dónde lo saca acá? Por eso, porque Vayetzer en la Torá está con dos yud. En realidad toma de este doblaje de yud para poder desarrollar toda esta idea que es una creación totalmente diferente. Volviendo a nuestro texto, al Midrash que trae Rashi acá, que después que habló Ishak y Tazria, después que habló de la Tumá y la Teorá de los animales, refiere a la Tumá y la Teorá de las personas, que va a empezar con la parturienta, con la mujer, pero después sigue en la Parashá. Esto me da a mí lugar a poder decir que hace el paralelo para hacer una diferenciación. No es del mismo orden. ¿De acuerdo? Ok. En realidad se dan cuenta que les propongo un tema aparentemente poco atractivo, puse yo,
hasta les diría de una lectura casi desagradable, pero para mí vale la pena el desafío. Muy bien. Ahora, después que ya vimos el Midrash y el texto de la creación del hombre, ¿alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Entonces, ahora sí, mi lectura de qué es esta Tumá y Tahara, que no quiero traducir, pero que es necesario explicarla, interpretarla. Yo escuché una interpretación acerca de esto, es decir, que el trabajo no es totalmente original mío, sino adaptado, digamos, a lo psicológico, muy interesante para mí, que me dejó pensando mucho en cómo esto da cuenta de una explicación de una lectura psicológica. Según el autor, esto es la idea que elabora el Zohar. ¿Saben a qué me refiero cuando hablo de Zohar? Es el texto de una parshanut, de una interpretación de la Torá a nivel cabalístico. No sé si la palabra Kabbalah implica más que Zohar o Zohar más que Kabbalah. Pero bueno, es un texto en donde hay un Perushim a la Torá. Yo digo que es un texto y no digo escrito por Rabbi Yohanan Ben Zakkai, porque Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿no? Rabbi Shimon Bar Yochai, que digamos que es el conocimiento popular, porque hay investigaciones que no dan cuenta de eso, pero realmente a mí eso tanto no me interesa, pero sí el Zohar, el texto del Zohar es un texto de explicación de la Torá escrita en arameo. Pero hay traducciones al hebreo. Pero como yo no lo pude ir a averiguar porque no tengo el texto, pero este autor que yo escucho, esta explicación, dice que esta es la línea que interpreta el Zohar el concepto de Tahara y de Tumá. Y él dice, el concepto en la Kabbalah, en la Zohar, el concepto de Tumá está íntimamente relacionado con el concepto de Reikanut. Reikanut es vaciamiento, Reik es vacío, vaciamiento es Reikanut. Yo les decía que yo no lo verifiqué porque no tengo el texto, pero sí googleé qué es para el Zohar la Tumá. Y realmente ahí aparece como encontré Reikanut, un estado de Reikanut, es decir, coincidía con esto que explicaba este autor. ¿Y qué es Reikanut? Entonces googleé qué es Reikanut, aparte de ser algo vacío, y lo explicaba. Una sensación emocional dolorosa de falta de sentido. Es decir, realmente un vacío, como un agujero negro, ¿no? Un vaciamiento de proyecto. Esto como introducción. Ahora, volvemos al tema de la Tumá. ¿Y qué es la Tumá en el judaísmo? En la Torá y en el judaísmo, ¿no? Sabemos que el nivel máximo de Tumá es, ¿algunas saben? El cuerpo del hombre muerto. Sí. Es lo que se llama Avi Avot Atumá. El padre más padre, digamos, es una expresión Mishnah, de la Mishnah. Avi Avot Atumá. Después aparece Rishon le Tumá, el primero, después hasta Shlishi. Hay varios niveles de Tumá, alágicamente. Avi Avot Atumá es el cuerpo del hombre muerto. Por lo que acabamos de leer nosotros,
hablamos justamente del opuesto a la muerte, el nacimiento. ¿Cómo nos puede ayudar esta idea de la tumá como avota tumá del cuerpo del hombre muerto? Y hablamos de justamente el texto que leímos, es el texto de una parturienta que da a luz un nacimiento. Entonces, según esta idea, que según el autor viene del Zohar, él la leyó en el Zohar, no se trata de una transgresión. ¿Por qué dice que no se trata de una transgresión? Porque hay algunas interpretaciones de Hazal, es decir, digamos bien puestas, digamos, no son no judías, de Hazal, que tiene que ver con transgresiones que viene la Tumá. A mí me pareció que esta da cuenta de una posible lectura psicológica a este tema que parece tan complejo. Entonces, él dice, no se trata de una transgresión. Entonces, la Tumá no es un castigo, casi lo contrario, él dice, es un apoyo, una ayuda. Y vamos a ver, si la Tumá tiene que ver con un estado de reikanut, según el Zohar, de vaciamiento, algo en la vida cayó en crisis. Sigue con el vacío de sentido. La Tumá, y ahora la Tumá le permite, efecto de ese vaciamiento, le permite vejiper a Cohen Betara. Yo les decía qué importante que es la función, vamos a ver después qué importante que es la función del Cohen. Efecto de eso, del vaciamiento, viene el estado de Tumá que posibilita todo el proceso de Tará para concluir en la presencia del Cohen. Y ahora entendemos la relación con la muerte, porque Avi Avot Atumá. El estado máximo de vaciamiento es el momento de la muerte. Queda cuerpo, queda solamente organismo. Es interesante que lo leímos en Bereshit, que lo que lo hace al hombre es justamente la combinación de ambas. En la muerte es Avi Avot Atumá. Yo lo que estuve pensando, que todo este proceso, esta descripción de Raikanut, de vaciamiento, hace una diferencia entre el adentro y el afuera, de uno. A veces, aunque deseado, porque tanto la menstruación, que es un proceso biológico positivo, más aún deseado en el embarazo y parto, produce un vaciamiento. Y en ese sentido, fíjense que se puede hacer un recorrido por todos los estados de Tumá que nosotros conocemos. Fíjense, cuando habla de menstruación, hay como un flujo que sale de adentro afuera del cuerpo. También ustedes saben que está la Tumá de las poluciones nocturnas, que digamos, también es un vaciamiento de adentro hacia afuera. Bueno, y más aún en el parto, totalmente. Algo que fue producido y hasta vinculado en el parto deseado, se produce un proceso de vaciamiento de Reikanut, llamará el Zohar, y que produce, y que la Torá lo pone dentro de un proceso de Tumá. Gracias a este procedimiento,
se anuncia que hay alguien que necesita ayuda. Así describe este autor. Es decir, es muy difícil entender un estado de malestar, hasta de depresión, digamos, como lo explica Le Raikkonen, frente a procesos. Es más fácil entenderlo frente a un proceso de duelo, pero más difícil entenderlo frente a un proceso buscado y hasta deseado. Acá posibilita este procedimiento de la Torá, le posibilita dar cuenta de esto, y además que necesita su tiempo. Para eso se puede entender 30 días más 3 días y 60 días más 6 días. Por eso, y cuando concluye como con el ok del Cohen. Y por eso ahí Bejiper es Hashem que le otorga la capará. A mí me pareció una lectura posible y me gustó todo el proceso de Tahara y Tumá, que es un proceso que es un tema que en general no indagamos en esto. Yo lo comparo como siglos más tarde, el psicoanálisis descubre la depresión postparto. Hoy nos parece ninguna novedad, pero no es tan fácil entender cómo dio a luz un bebé sanito, divino, verle la luz de mis ojos, y existe ese vacío. Bueno, hasta acá lo que preparé yo. ¿Algún comentario? Sí, Alicia. Sí, no, indudablemente es un texto complejo, ¿no? Y es bastante complejo de ser explicado en general, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando vos hablas de la parashá, etc. Ahora, hay algo que me da vuelta respecto de la sangre, ¿no? Si la sangre es, digamos, vida, ¿no? O si la sangre es muerte, ¿no? Porque hay acá el proceso, ¿no? Que será, digamos, esta Torah Bedamá, digamos, ¿no? Es decir, con la propia sangre, respecto del cuerpo muerto, ¿no es cierto? Hay algo de muerte en esto, ¿no? Porque de dar a luz quiere decir que ahora no podés concebir, digo, ¿no? Concebiste primero y se produce, ¿no? Esa Reikkanut, ¿no? O la depresión posparto. ¿Viste? Pero me sigue dando vuelta esto de la sangre, ¿no? Como también aparece en el Corbán, ¿viste? O sea, algo que todavía me da vueltas, ¿no? En la cabeza. Respecto de Torah, ¿no? Y no encuentro muy bien el porqué. Sí acepto esto de la depresión por parto, la explicación de Reikkanut, que me parece muy interesante, aun cuando sea medio mística, ¿no? Cabalística. Pero, y además, viste cómo centralizado en la mujer. Claro que no hay también tamé en el hombre, indudablemente. Pero esto de tamé vinculado a la mujer y al nacimiento es complejo, ¿no? Es complejo de interpretar, pero es muy interesante lo que vimos, ¿no? Claro. El tema de la sangre es cierto, lo que vos decís, que en general la sangre tiene connotaciones a lo largo de la Torá singulares, no es solamente, digamos, el flujo sanguíneo corporal. Muchas veces Adamu a Nefesh, ¿no? La expresión y que es Nefesh.
como bueno, nosotros lo que sabemos que sin sangre no se puede vivir, pero cuál es la significación realmente amerita una profundización, una investigación singular. Pero de todas maneras, es muy interesante tu comentario. Y es la misma sangre que produce el ingreso en la tumá, y es la misma sangre, por eso dice Betara Bedamea, en el proceso. Y aquí es donde hay un disparador para pensar que la doble función de la sangre en lo humano. Ahora, es lo que se me ocurre, pero bueno, a partir de tu comentario. ¿Algo más, chicas? No, a la gente le pone loca el tema este de la impureza de la mujer, ¿viste? Llevada a cabo a que el hombre y la mujer no pueden estar juntos en el Beit Knesset, ¿no? Esta cosa de la impureza como una sanción, que acá vimos que no lo es, que es un proceso de Torah, pero como el común de la gente lo ve como una sanción. Es que yo creo que la traducción lleva eso. Claro. Claro. Sí, lo impuro es lo que está contaminado. Seguro. Pero la tumá no tiene que ver con impureza, digamos. Claro. Eso, para mí, exactamente, a mí por eso me gustó tanto esta explicación. Sí. No tengo acceso al Zohar, pero me gustaría verlo, encontrarlo en la fuente. Porque realmente le da otra significación totalmente diferente, a pesar que en los animales puros habla del mismo vocablo, también betaor. Sí, claro. Pero lo especifica bien claramente para ser consumido o no. También se podría pensar en la diferencia entre haber parido un varón y una mujer, ¿por qué la diferencia de tiempo, no? Es cierto, eso sí podría dar cuenta si el proceso de recomposición de ese desprendimiento, siguiendo esta línea que tomamos para hoy, ¿no? Ese proceso de vaciamiento, desprendimiento, podemos pensarlo diferente cuando una mujer da luz a un varón o a una niña, a un niño. No lo sé. Si da mellizos, varón y mujer, se toman el tiempo máximo, pensaban. Alógicamente no sé cómo es, pero ustedes saben que a mí me interesa más el texto torático, que, bueno, por lo menos en este foro, que es la aplicación alógica. Interesantísimo. ¿Algún otro comentario? Me animé a entrar en un tema que en general, bueno, no nos habla para hoy en día. Sí nos habla. El tema es la Torah, porque hay muchas explicaciones, porque vos decías la diferencia entre el hombre y la mujer, Alisa, porque después habla todo el proceso de Tzarat. La Tzarat refiere también al hombre. Lo que pasa es que tenemos más una tradición de entenderlo como un proceso de transgresión que la tumá viene a ser un castigo. Que es una explicación de Hazal, por supuesto que él no tengo autoridad para decir que no es válida. A mí me da como una vuelta de tuerca interesante pensarlo como una posibilidad. Sí, porque Zohar lo explica así, si algo el Zohar explica así, tiene autoridad para decirlo, no es una versión psicoanalítica que invento yo. No, y hay también esto de Tzorat metido con la Yonah Ra. O sea, ¿no? Claro, un proceso de reflexión, ¿no? La Torá. Y además, claro, ampliamente difundido.
Más aún, está fundamentado en la historia de Miriam, cuando con Aarón, que hablan sobre, de la Shonara, sobre Moshe. Claro. Y la Torah especifica que le da el estado de Tzarat. Sí, claro. Y me Y está encantó, Miriam. me encantó esta unión del concepto entre la vida, nacimiento y muerte, ¿no? El Raikanú, o sea, vamos al cementerio y hacemos Netilá y Yadayim, porque bueno, Tumá, y también en el nacimiento es muy, muy profundo, muy lindo. A mí también, incluso como que a primera vista parecería casi es lo contrario, nacer de Exacto. morir. Pero entramos a un nivel más filosófico. ¿Es lo contrario nacer que morir? No, es el Wow. Es el comienzo y el fin unido, ¿no? Claro, exactamente. Maravilloso. Bueno, chicas, dejamos acá y nos seguimos viendo el lunes que viene. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto. Gracias a Un placer. ustedes. Hola, Raquel. Muchas gracias. Gracias, chao, chao.